En esta oportunidad nos ha tocado presentar nuestro proyecto final en base al desarrollo del curso Cálculo aplicado a la Física 1. El tema a escoger ha sido la ley de Hooke y el proyecto está desarrollado por los integrantes Beltrán Ventura Miguel, Coronado Rodríguez Noli, Cornejo Tenorio Oscar, Paredes García Alex, Urbina Guerrero Isaac y Zambrano Sosa Lisset, del grupo 6. El tema escogido, como les decía, es la ley de Hooke, ley que fue publicada por el físico Robert Hooke en 1678, conocida como la ley de Hooke, la fuerza que devuelve un resorte a su posición de equilibrio es proporcional al valor de la distancia que se desplaza de esa posición. Este proyecto nos permitirá entender el comportamiento elástico de los cuerpos y su aplicación en nuestra vida cotidiana. Tiene como objetivo principal verificar de forma práctica la constante elástica de los resortes, relacionada con la parte teórica y la aplicación práctica del mismo. Primero hemos realizado el informe del proyecto, luego hemos pasado a la parte experimental y mediante los datos obtenidos en nuestro experimento hemos calculado la fuerza, la constante elástica del resorte y su longitud de alargamiento. Entender esta ley nos permite prever la manera en que una fuerza prolongada o un peso altera las dimensiones de los objetos en el tiempo. Ahora veremos la parte teórica de nuestro experimento. La ley de Hooke establece que la fuerza aplicada sobre un muelle o resorte es directamente proporcional a la deformación de este. La deformación puede ser una compresión o un estiramiento. ¿Qué entendemos por deformación? Generalmente hay dos tipos de deformaciones. Pueden ser elásticas o plásticas. Por ejemplo, si tenemos un objeto y ejercemos sobre este una fuerza, el objeto se va a estirar o comprimir. Si dejamos de ejercer esta fuerza sobre el objeto y vuelve a su posición o forma original, podemos decir que el objeto es elástico y su deformación no es permanente. Pero si el objeto no vuelve a su estado o forma original, podemos decir que hay una deformación permanente e irreversible. La ley de Hooke se aplica solo a los cuerpos elásticos y se expresa así. La fuerza deformante es igual a la constante de elasticidad por la variación de la longitud. La fuerza se mide en newtons, la constante de elasticidad en newtons sobre metros y la variación de la longitud preferentemente en metros. La variación de la longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Tenemos un resorte que se encuentra en reposo, o sea que no hay ninguna fuerza ejerciendo sobre él. Mide 15 centímetros de longitud. A este mismo resorte le agregamos un peso de 5 newtons, entonces su longitud será de 20 centímetros. ¿Cuál será su constante de elasticidad? Eso lo veremos más adelante. Primero vamos a graficar las fuerzas que intervienen aquí. La primera fuerza es la del peso, que es igual a la masa por la gravedad, que es 5 newtons. Y la otra fuerza es la de resorte, que es igual a la constante de elasticidad por X. Aquí ya no le he puesto el signo negativo porque el signo negativo solo significa que la fuerza de resorte es contraria a la fuerza ejercida por el peso. Cuando estas dos fuerzas se encuentren en equilibrio, se van a contrarrestar una con la otra, porque la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, cuando se encuentren en equilibrio, el peso va a contrarrestar con la fuerza de resorte, que es igual a 0, porque no existe ninguna aceleración, están en equilibrio. Entonces podemos decir que el peso es igual a la fuerza de resorte.
Ahora vamos a calcular la constante de elasticidad, que sería igual a la fuerza, igual a la constante por longitud final menos longitud inicial. La fuerza, como ya hemos dicho, peso es igual a fuerza, entonces serían 5 newtons. La constante de elasticidad la desconocemos. La longitud final sería 20 centímetros, que convertidos a metros serían 0.20 metros, menos la longitud inicial, que sería 15 centímetros, en metros sería 0.15 metros. Restamos 20 menos 0.15, que sería 0.05 metros. 0.05 metros. Entonces podemos decir que la constante de elasticidad de este resorte es igual a 100 newtons sobre metros. Su constante de elasticidad de este resorte serían 100 newtons sobre metros. Si nosotros agregamos, por ejemplo, 10 newtons o 15 newtons, siempre y cuando no pasen los límites de elasticidad, la constante siempre tiene que ser igual. A continuación, mis compañeros realizarán un experimento aplicando la ley de Hooke. Bueno, somos el grupo 6. En esta oportunidad hemos elegido el tema de la ley de Hooke. Vamos a hacer la parte experimental, en la cual tenemos los siguientes materiales. Tenemos un soporte universal con una varilla, tenemos una nuez con un aro de 8 centímetros y tenemos lo que es un resorte o muelle, ¿ya? También tenemos lo que es un metro. Tenemos 3 pesas, una de medio kilo y 2 de 2 kilos. Ya hay acá una hoja para apuntar las medidas y bueno, un alicate que también hemos utilizado. Primero vamos a medir lo que es el muelle. Inicial, ¿no? Sí, la medida inicial es de 11.4. 11.4, va apuntando el compañero. Luego vamos a pasar a hacer las muestras con las siguientes masas de 2.5, 4 y 4.5. Compañero Alex. Con 4,5. Con 2.5 también. Para el primer ejemplo vamos a utilizar la masa, en este caso de 2.5. ¿Sí? Lo colocamos en el resorte. Y vamos ahora a ver la elongación del resorte. Ya, ahí la va apuntando el compañero. Ahora la siguiente es... te digo con el otro peso. Cuatro, No le quites el otro. Ese es de 4 kilos, ¿verdad? Vamos a utilizar la masa de 4 kilos. Oiga, misa, por favor, lo tengo aquí. Bien, utilizamos entonces la masa de 4 kilos. Y ahora la distancia del resorte sería de 13 centímetros. Correcto. Ahí tomamos los datos y esos datos van a ser pasados a un Excel, los cuales van a hacer el cálculo y los demás cálculos para poderlos pasar al informe final. Ahora vamos a hacer la prueba con masa de 4 kilos y medio. 4.5 kilos, ¿verdad? Sí, Sí, 4.5. 4.5. ¿Listo?
resorte con la nueva masa. ¿Tienes? Sí. Y como le comentábamos, profesora, compañeros, nosotros tenemos acá ya el Excel donde venimos pasando todos los datos y ya esto lo presentaremos en el PDF que ya nuestros compañeros lo van a presentar, ¿no? En todo grupo. Estimada profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Miguel Beltrán. Vamos a continuar con la exposición acerca de resultados y conclusiones de la ley de Hood. En el siguiente cuadro, en la primera columna, se puede visualizar las masas que han sido utilizadas en el experimento antes visualizado. De 2.5, de 4, de 4.5 kilogramos. Con este valor de masa podemos calcular la fuerza en Newton. En la tercera columna visualizamos la longitud final en metros y en la última columna X, que es la elongación, es la longitud final menos la longitud inicial. Una vez que obtenemos los valores de la fuerza y el valor de elongación X, podemos calcular el valor de la constante elástica K. En el siguiente cuadro, en la primera columna visualizamos ya la fuerza calculada, X, que es la elongación en metros, y en la última columna vamos a encontrar K, ¿no? K es igual a fuerza sobre X, que es la elongación, y tiene como unidad Newton metro. ¿Y qué es la constante? La constante simplemente es la fuerza que necesita el resorte para ser estirado, ¿no? Como pueden visualizar, todas las constantes son iguales en un solo resorte, a pesar de haberse colocado diferentes masas, ¿no? Mediante una hoja de cálculo se ha representado gráficamente la fuerza versus elongación. Si el resorte cumple la ley de Hood y no se han cometido errores en la medida de elongación del resorte, la recta se ajustará al conjunto de puntos de forma lineal, como se visualiza ahí en la imagen adjunta. A continuación, las conclusiones. Los objetivos de este experimento fueron cumplidos. La ley de Hood fue aprendida y utilizada para determinar la constante elástica de un resorte mediante la toma de datos y posterior cálculo. Como ustedes visualizaron en el cuadro, la constante fue de 2450 Nm para todas las masas colocadas, ¿no? En este experimento hemos podido verificar que se cumple la ley de Hood, donde afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación. La presencia del signo negativo en la constante de elasticidad significa que el sentido de la fuerza de resorte es contraria a la fuerza deformadora. En este caso, las masas que hemos utilizado. También se verificó que el comportamiento de un resorte es de forma lineal. Y por último, con este experimento hemos podido comprobar que si aplicamos una fuerza a un resorte, esta se puede estirar o contraer. Y si quitamos esa fuerza, el objeto vuelve a su forma original. Entonces podemos decir que es elástico y su deformación no es permanente. Muchas gracias por su atención prestada.